Hola, ¿qué tal, Zacarías? Hola estación. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Oye, ¿les parece si esperamos hasta las 7:05? Dale, perfecto. Dale, y ahí Dale. empezamos. Imagino que podemos tomar mate mientras tanto, ¿no? Sí, obvio. Ya, pues nos vemos entonces a las 7:05 pasadito. Dale. Perfecto.
Zacarías, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ya pues, yo creo que estaría bueno que empecemos mientras la gente se va uniendo. Nosotros lo vamos aceptando. Y como dijimos en el chat, vamos a grabar esta charla y la vamos a tener mañana en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos los que se inscribieron. También gracias a Ramiro y Zacarías por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Así que bueno, si les parece, Raco, empezamos. Dale, Dale, ¿querés que comparta pantalla yo? dale. Así vamos a usar una presentación más como... Sí, como base. La idea es que sea más un conversatorio, que nos hagan preguntas. Exacto, sí. Tanto por chat o si se desmutean, nos consultan. En cualquier momento. Perfecto. En este momento se está compartiendo mi pantalla. Somos 47, somos un montón de personas. Así que deberían estar viendo. Sí, Pero, se ve. espera, voy a presentar pantalla completa, cosa de que podamos poner la PPT y se vea toda la pantalla. Presentar. Bueno, Raquito, si te parece, empiezo yo. Dale. Bueno, buenas a todas y todos. Gracias por venir, por participar ahora. Acá Ramiro y yo estamos en Argentina, es un poquito más tarde que ahí en Chile y bueno, en el resto de América Latina. Vi que había gente que estaba en México, en otras partes de América, así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, la charla de hoy básicamente es como la charla previa al curso, a los 2 cursos que vamos a dar de Python en Ciencias Sociales. Y la elegimos titular ¿Por qué aprender a programar siendo cientista social? Porque creemos que el foco principal de lo que hacemos nosotros es aprender a programar con un enfoque a científicos sociales, a gente de humanidades, de ciencias políticas, con gente que viene de sociología, de comunicación. Y un poco el recorrido que hicimos tanto Ramiro, Raco, y yo, Zacarías, me pueden decir Zaca. Y principalmente en uno de los lenguajes de programación por excelencia, que es Python. La idea de la charla es contarles, como decía Ramiro, un poquito un conversatorio de contarles cuál es nuestra experiencia y por qué decidimos también emprender este camino ya hace varios años los dos. En general, cuando hablamos de programación suena como algo raro, algo como lejano para nosotros que venimos como del paradigma más comprensivista de la realidad, en donde buscamos comprender, interpretar la realidad. Y la programación nos parece como algo difícil, que tiene que ver con números, con sistemas lógicos, con cosas muy técnicas. Y a mí se me ocurría una pregunta para disparar esto, que en general nuestra traba es no programamos o no aprendemos esto porque es difícil. Ustedes vienen de ciencias sociales, todos ustedes leyeron a Foucault. Y mi pregunta es más difícil que leer a Foucault programar? Yo la primera vez que leí las palabras y las cosas de Foucault no entendí nada. Lo tuve que leer 3 veces más para poder entender realmente el sentido de lo que estaba tratando de transmitir. Ni que hablar del resto de los textos de Foucault, por ejemplo, la complejidad de la locura en la época clásica y demás. Lo que encontramos es una complejidad en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades que en algún punto equipara la complejidad que tiene la programación. ¿Cuál es la diferencia? Yo le pregunto a Ramiro, para vos, Raco, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde ves que sea más difícil uno o el otro? ¿O por qué los dos? Sí, yo creo que la comparación es complicada. Yo creo que son frameworks de pensamiento diferente, como formas de encarar los procesos de adquirir y producir conocimiento son diferentes. Para mí son complejos los dos y llevan un tiempo los dos y nada, se mejoran nada más con la práctica y con compartirlo con colegas. ¿Qué es lo que nos pasó? A ver, a mí cuando tuve que leer a Foucault y cuando leí las palabras y las cosas, lo tuve que leer 3 veces. Es decir, tuve que practicar Foucault mucho tiempo para poder llegar a interpretarlo, a entenderlo. Ni que hablar de otros filósofos, ya no tanto del palo de las ciencias sociales, sino como, no sé, Nietzsche o Hegel. Y creo que muchos de los que están acá habrán leído alguna vez filosofía pura y dura y se habrán dado cuenta que era difícil.
pero eso no les hacía temblar el pulso en seguir. Bueno, con la programación pasa lo mismo, ¿sí? La programación sí a veces es difícil, sí puede ser compleja, alejada, aledaña para nuestra cabeza, pero es posible. Y no solamente es posible, lo que vamos a estar viendo hoy en día es realmente conveniente como cientistas sociales aprender a programar. Y una de las cosas que nos gusta decir es que hoy en día, es verdad que no es fácil, pero es tan potente y accesible que es casi un acto revolucionario aprenderlo. ¿Y por qué digo un acto revolucionario? Porque vos, teniendo herramientas de código, ¿sí? En general, podés potenciar mucho tus acciones, ya sean de vida cotidiana o a nivel laboral o a nivel profesional, como que la capacidad que tenés para hacer cosas es muchísimo mayor. Yo digo lo mismo, hoy en día está bien cortar una calle para hacer una revuelta o hacer algún tipo de protesta sindical o métodos más tradicionales de protesta. Pero imagínense 50 programadores diseñando una estrategia de acción política, ¿sí? En términos de difusión comunicacional, en términos de acceso a redes, en términos de potencia digital. Bueno, en ese sentido es que para mí, esto hablo por mí, creo que Ramiro también, termina siendo un acto revolucionario aprenderlo. No sé qué pensás vos, Raquito. Sí, yo creo que el mundo de los datos y de la ciencia de datos está tan imbricado en nuestra actividad social que toma mucha relevancia nosotros como cientistas sociales poder tener estas herramientas para los múltiples usos que podemos tener y las múltiples temáticas que se pueden abordar, que después las vamos a ir como repasando y charlando. Pero yo creo que está todo al estar en un mundo cada vez más digital, y ese mundo digital que se alimente principalmente de datos, comprenderlos y poder utilizarlos y poder darle un marco de interpretación, que es algo que podemos aportar como cientistas sociales, es muy importante y es una dualidad, una dinámica que es muy potente, sin duda. Antes de... Sí. Perdón, y sumado, es muy importante el punto de la accesibilidad, que hay mucho contenido para explorar y aprender y mucha gente para intercambiar esos conocimientos y muchos lugares donde exponer los descubrimientos que podemos hacer con esta combinación de ciencias, digamos, de campos de conocimiento. Antes de pasar más de lo que va esta charla y cuáles son los subtópicos que vamos a ver, que hoy les va a explicar un poco Raco, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que decía Ramiro del plano digital, sobre la dimensión digital y sobre nuestra autonomía en la dimensión digital. Nosotros somos cientistas sociales y analizamos patrones de comportamiento, tanto individual como colectivo. Hoy en día la dimensión de vida física tiene tanta importancia como, la dimensión de vida digital tiene tanta importancia como la dimensión de vida física. Hoy en día podemos hablar de un homo digitals cuando hablamos de los seres que interactúan, actúan, aprenden, viven y expresan su subjetividad en la red, ya sea en una red social, en medias, escribiendo, lo que sea. Fíjense ahora, nosotros en este momento estamos a punto de encarar un curso de manera virtual, es decir, un proceso de aprendizaje colectivo y colaborativo en el plano digital. Y esto que parece un poco cliché es importantísimo porque cuando veamos uno de los subtópicos y hablemos de los metadatos que hay, por ejemplo, en redes sociales, vamos a ver que ahí el análisis social cobra muchísimo poder y muchísima potencia. Pero antes de seguir divagando, vamos a lo que mejor sabemos hacer o el motivo por el cual estamos acá, que es hablar un poquito de las ciencias sociales computacionales. ¿Raco? Sí, este título de este campo de conocimiento refiere un poco al motus de un poco de la charla. La combinación entre ciencias sociales y ciencias de la computación, o en específico lo que de nuestro paño, la ciencia de datos. Que trae un poco a colación a partir de lo que decía Zacarías de el mundo cada vez más digital, producimos cada vez más datos. Bueno, estas cosas que buscamos no repetir en la charla, pues seguramente ya lo han escuchado con el framework conceptual de Big Data, de que hay cada vez más datos, que los datos son el nuevo petróleo y esas cosas, que generan mucho valor.
Estas dos campos de conocimiento se pueden combinar y pueden ser muy potentes. Las ciencias computacionales para dar mayor potencia, mayor aplicaciones con el conocimiento algorítmico, y las ciencias sociales brindando marcos teóricos, marcos conceptuales robustos para acompañar los datos y los outputs que podemos sacar de los datos. Después vamos a repasar algunas de las aplicaciones prácticas de esta combinación de las ciencias sociales computacionales y brindar un poco de interpretabilidad, porque en este mar de datos y multiplicidad y de diferentes tipos, estructurados, no estructurados, imágenes, redes neuronales para interpretar las demás, se abre un camino de interpretación de esos datos muy importante, y también algunos problemas que conlleva que las ciencias computacionales estén cada vez más presentes en nuestras acciones sociales y cotidianas, y esto amerita casos de estudio y de que eso sea un approach por parte de cientistas sociales, que va a ser un approach mucho mejor si tienen las herramientas de la ciencia de datos o de las ciencias computacionales, como la programación. Y la aplicación de múltiples campos y técnicas que se pueden usar con la ciencia de datos. Por ejemplo, la justicia algorítmica o todos los sesgos que se dan, eso es un campo importantísimo. O sea, no solo para combinar e interpretar los datos, sino para hacer una reflexión crítica de los mismos. Sí. No, vos. No, creo que eso que decís es importantísimo, principalmente con respecto al concepto de interpretabilidad, ¿sí? Nosotros cuando tenemos mayor cantidad de datos, porque el contexto que es el Big Data actual lo permite, los datos per se no hacen nada, los datos y tampoco dicen nada, es como trabajar con evidencia. La ciencia de datos es un poquito más, es una metodología mucho más robusta, seria para trabajar con mayores volúmenes y, bueno, hacerse nuevas preguntas. Pero es importantísimo cómo formulamos esa pregunta, cuál es el método de estudio que tenemos. Bueno, para poder acceder a toda esa cantidad de datos, para poder formular todas esas preguntas, para poder enriquecer ese debate a partir de esos datos, es que es necesario y es condición casi sine qua non las ciencias sociales. No son disciplinas que suplantan una a la otra, sino que son el complemento una de la otra en el marco de lo que nosotros entendemos como ciencias sociales computacionales. Y varias de las cuestiones es, bueno, ok, todo esto que es muy abstracto, que sí, sabemos que mejora, que sí, que tengo que aprender a programar para mejorar mi performance como cientista social. Bueno, ¿cómo es que lo hago? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo lo puedo aplicar concretamente? Y algunas de las cosas que nosotros entendemos que son importantísimas como cientistas sociales son estas. ¿Raco? ¿Puedes ir un segundo a la anterior para ¿Sí? contar un poquito algo de esto? Que también se tiende a percibir a la programación o a la ciencia de datos como técnicas que sustentan o que fortalecen o impulsan los métodos cuantitativos. Cuando esto es ya obviamente las ciencias sociales, la metodología de investigación en ciencias sociales, ya superó un poco esa dualidad de cuantitativo-cualitativo para una triangulación metodológica y usar lo mejor o lo que aplica al caso de cada una de las metodologías. Pero la ciencia de datos, si bien desde afuera podría parecer algo sumamente cuantitativo, tiene un componente para interpretarlo quali bastante importante y que a nosotros como analistas, como investigadores, nos puede ayudar un montón. Eso que quería. Y dentro de las aplicaciones, acá numeramos algunas, pero ya leyéndolas se me ocurren varias que se nos... No que se nos pasaron, pero que se pueden aplicar. No pusimos Deep Learning. Claro, Deep Learning, grafos también. Por ejemplo, Social Listening. O sea, hoy gran parte de la conversación pública, del debate público, pasa por las redes sociales, y lo que se comenta y lo que hace eco en las redes sociales
afecta a la agenda pública, a las políticas públicas y también al fuero privado de las personas. Entonces esta técnica de ciencia de datos, de levantar datos de las redes sociales, analizarlos, ver cuáles son las tendencias, ver cuáles son las comunidades que se forman en ciertos temas, qué palabras se están usando, qué palabras usa un grupo de usuarios, qué otras no. Tratar de hacer clasificación, análisis de sentimiento. Hay un ejemplo muy, muy concreto de una web que se llama Edonometer, que es hedonómetro, que sería la traducción, que levanta todos los tweets en inglés que hay en Twitter y le hace una clasificación de sentimientos según las palabras que aparecen, digamos. Entonces vincula tiene lo que se llama un lexicon de ciertas palabras tienen ciertos valores que aportan algo positivo o negativo. Obviamente que en text mining y eso hay ciertos vericuetos que hay que surfear, como el sarcasmo, la negación y demás, pero hay formas de hacerlo. Entonces miden la positividad o la negatividad del debate público en Twitter en inglés día por día. Y luego se ve una correlación muy fuerte que los días más de mayor negatividad tienen que ver con hechos sociales que impulsan eso. Por ejemplo, las protestas de Black Lives Matter eran los días del año pasado, creo, o 2019, no me acuerdo, 2019 creo, eran los días más con sentimientos más negativos, traccionados por palabras como racismo, brutalidad policial y demás. En cambio, los días más felices generalmente eran los festivos, como Navidad y demás. Sí, Sara, ¿querés? No. Eso que vos decís y todas estas herramientas que están disponibles para ser utilizadas y que además, bueno, vamos a ver en un ratito, pero que son gratis, abiertas y son públicas, las que también uno puede construir, van muy de la mano con lo que vos decías, con la interpretabilidad de los datos, que ahí la mirada del analista, del cientista social es clave, porque los datos per se no te van a decir nada, es cómo construir, cuál es el problema de investigación que vas a definir, cuáles son los datos que vas a utilizar, que tenés disponibles, cuáles vas a reutilizar, y en caso de hacer un modelo, en caso de hacer una estrategia como más computacional, cómo le vas a leer a posteriori los resultados. Ahí es donde el complemento del cientista social es clave. Para reforzar eso, una de las aplicaciones, Machine Learning, digamos que un algoritmo o una computadora aprenda a realizar una cierta tarea, sea de clasificación, de regresión, de clusterización, utilizando ciertas variables predictoras o ciertas variables que tengo en mis datos. Eso el algoritmo uno lo puede aplicar y ver qué resultados tiene, pero bueno, las variables que estamos usando tienen un tipo de construcción, vienen de algún lado, generalmente se construyen con algún sesgo, y también yo tengo que brindar una interpretabilidad de por qué una variable predictora es mejor que la otra para algún caso de Machine Learning, o si estoy infiriendo en algún sesgo al ejecutarlo y demás. Se abren un paraguas de posibilidades. Un ejemplo más en línea con lo que vos decías anteriormente, por ejemplo, hacer text mining y scrapping en Twitter, ¿sí? Como para analizar el discurso político gobernante. Hoy en día principalmente los referentes políticos, bueno, la gente que marca agenda en las sociedades habla mucho por redes sociales, los políticos principalmente en Twitter. Hacer un scrapeo, hacer una minería de texto en Twitter con las biografías, con los datos que tienen, con los comentarios, con la recepción por parte de sus audiencias, es increíble. De repente tenemos una cantidad de información que vale oro para nosotros como analistas sociales que hace 40, 50 años no la teníamos. Pero ¿dónde está la clave? Entender cómo en el plano digital los individuos, el colectivo, las audiencias cristalizan ciertas actividades, ciertas acciones subjetivas, ¿sí? Y nutrirse de estas herramientas para poder explotarlas, para decir, ok, ¿cómo puedo sacar provecho de esto sabiendo que tengo toda esta góndola de herramientas disponibles? Tanto text mining, que es procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje supervisado, sistemas de información geográfica, y de vuelta, las ideas, que es el trasfondo, lo subyacente a todo esto, es lo que trae la mirada del analista. Que acá quiero marcar una diferencia, porque ahí está nuestra propuesta de valor como científicos sociales.
a diferencia, por ejemplo, de un ingeniero, de un matemático, de una persona que se dedica a otro tipo de conocimiento, de saber, de campo de conocimiento diferente. Para nosotros, que estudiamos individuos, colectivos, hechos sociales, acciones sociales, de acuerdo a cuál sea la escuela que uno siga, nuestra mirada es vital. Raco, ¿querés charlar un poquito de esto, de los beneficios? Sí, un poco lo había spoileado antes, pero bueno, todas estas aplicaciones, enumeramos algunas, pueden fortalecer un montón ya nuestros procesos que hagamos de métodos cualitativos, cuantitativos, sea donde sea los apliquemos, para investigación, para trabajar en una empresa, por hobby. Por ejemplo, yo trabajo mucho con datos de fútbol porque es algo que me gusta. Entonces, yo complemento, este es un hobby medio nerd, pero complemento mi visión, mi análisis futbolístico con datos cuantitativos a los cuales le aplico ciertas de estas técnicas a partir de datos de jugadores, de desempeños, de métricas y demás. Entonces, algo que yo podría hacer con mi intuición, mis años de ver fútbol, de análisis, lo puedo boostear, lo puedo impulsar, potenciar con el análisis de datos. ¿Eres de Sudanalytics? No, yo trabajo en Rappi, no sé si conocen, es una aplicación online de groceries, digamos, para pedir en restaurantes. Voy a pasar un chivo, porque Raco no lo va a decir. No solo que lo hace de nerd, sino que también tiene un curso de cómo aplicar datos al ámbito del fútbol. Sí, fue un hobby que lo cristalizamos en un curso, porque nada, es como algo que no está tan explorado. O sea, hay mucho de combinación de datos y fútbol, pero no está muy público, digamos. Entonces armamos eso. Y algo muy importante, que me parece que está muy bueno de las ciencias sociales computacionales, es que vienen un poco también a cambiar un poco el paradigma del método científico, digamos. No radicalmente, pues ya había pasado, pero muchas veces, o sea, el método científico, uno plantea hipótesis, va a los datos a buscar la empiria y refuta o acepta sus hipótesis. Uno de estos lo puede hacer en la ciencia de datos o en las ciencias sociales computacionales, pero muchas veces se invierte el proceso. Yo consigo datos o exploro mis datos y esos datos me van a brindar hipótesis y se convierte en un proceso un poco más iterativo y de ida y vuelta, digamos. Yo tengo pienso con esta hipótesis, voy a los datos, de esos datos surge otra nueva hipótesis, o me cae un dataset y digo, bueno, ¿qué conocimiento, qué insights puedo sacar de estos datos? A partir de todas mis técnicas que ya las conozco y las apliqué para otros casos, lo voy a ajustar en esto. Y bueno, algo importante también es la expansión del campo de estudio, al haber cada vez más datos disponibles, algo que se dio un poco vuelta en las ciencias sociales, de pasar de ser ciencias que tal vez eran un poco menospreciadas por no tener datos, o que los datos que se recaban eran un poco más suaves. Oscurantistas. Sí, esta distinción entre ciencias duras y ciencias suaves. Hoy en día los fenómenos sociales tenemos mucho más datos que los que tal vez tiene un biólogo marino, que tiene que ponerle un radar a una ballena y ese radar se pierde. Ahora todos tenemos radares en nuestros bolsillos, que con las cookies estamos dando información a un montón de lados. Y eso es clave, porque de repente hay un montón de información parametrizable disponible que ni siquiera imaginábamos que podemos cruzar sobre el comportamiento humano, que es como si los biólogos hayan ido a la naturaleza, a la selva, y les hayan puesto un chip a cada uno de los animales que viven en la selva, para poder tomar datos, ¿sí? No solamente de indicadores de salud, sino también de sus interacciones sociales. Nosotros ponemos voluntariamente todos esos datos en la red. Por eso hablábamos y hacíamos hincapié del comportamiento digital y de la dimensión digital. ¿Por qué? Porque te habilitan no solo datos conscientes que nosotros damos, voluntarios, como puede ser darle like a una foto, ¿sí? O poner un comentario en Twitter, sino también los metadatos que hay sobre esos datos. La información, por ejemplo, del horario y del lugar donde está siendo realizado ese dato. Cuando yo entro, por ejemplo,
a las 12:30 el perfil de un X usuario, ¿sí? Yo soy consciente que a la red social le estoy dando mi accionable, pero no todo lo que hay alrededor de eso que queda en un plano registrable y almacenado por el plano digital. Sí. De repente nos permite hacer nuevas preguntas. O si hiciste clic en una noticia antes de compartirla, digamos, que ahora Twitter tiene esa feature, digamos, te avisa si vos compartís una noticia sin abrirla, es decir, poner como un warning de fake news, de ojo con lo que estamos compartiendo. No conocía, Lucas, después voy a buscar, gracias. ¿Está viendo preguntas? Pues yo no veo nada con la pantalla Sí, compartida. okay. Lucas nos preguntó si era de Sud Analytics y aclaró que es una página de Twitter de análisis de fútbol con datos. Y tal vez lo sigo y no me acuerdo cómo era el nombre, pero después me voy a fijar. Sí, gracias por la referencia. Y bueno, y esto, por último, un abordaje interdisciplinario muy concreto. Cada vez hay más gente en ciencia de datos o que estudia ciencia de datos de diferentes disciplinas, lo cual nutre mucho. De hecho, es una discusión. ¿Por qué ciencia de datos? ¿Las demás ciencias no tienen datos? Bueno, en realidad ciencia de datos es estadística con anabólicos, tal vez, y con implementaciones que se dieron por los avances tecnológicos en el último tiempo. Pero bueno, permite que sea un marco de referencia y múltiples técnicas para desde fútbol, como les comenté, a política pública, a cómo mejorar las ventas en una empresa, a cómo mejorar mi UX para que esto tenga más clics y a partir del análisis de las métricas, o predecir el comportamiento de un usuario a partir de sus clics y demás. Tal vez son ejemplos muy digitales, pero bueno, también hay muchas. Bueno, pero es que también creo que es donde está la verdadera riqueza a nosotros como analistas sociales, es ver cómo se da ese comportamiento colectivo e individual en el plano digital, para también entender cómo se construye subjetividad, cómo se da sentido, cómo juegan las interacciones, en esto que decías vos anteriormente, cómo aplicar, por ejemplo, teoría de grafos para poder analizar las interacciones que se dan en el colectivo, que eso hace, no sé, 50 años hubiese sido imposible pensarlo y parametrizarlo. Cómo puedes captar esas microacciones que tiene un usuario, una persona, cuando da un like. Antes era imposible de rastrear, hoy en día es increíble la cantidad de información que hay ahí disponible para poder ser explotada y formular nuevas preguntas. Pero bueno, ahora pasando a lo último, que es la estrella del curso, que es ¿por qué Python? Sí. Básicamente, acá empiezo un poquito yo. Python es uno de los lenguajes hoy en día más en boga en el mundo de la comunidad de datos a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Es de código abierto, en lo cual es un gran beneficio en el mundo de la tecnología, significa es open source. Y además es un lenguaje que, si bien no lo pusimos acá, es muy fácil de aprender. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque al entrar en un campo de conocimiento totalmente nuevo, como son las ciencias de la computación, que puede ser un poco tosco, puede ser duro, está bueno tener un approach en donde el acceso sea fácil y la curva de aprendizaje, si bien puede llegar a tomar su tiempo, no sea tan compleja. Eso se los cuento desde mi experiencia cuando hace unos años atrás empecé a programar, empecé a aprender, me empecé a meter en todo esto de la ciencia de datos y me encontré con una gran ventaja que fue empezar por un lenguaje de programación muy fácil de aprender y muy potente a la vez, extremadamente potente. Y creo que ahí Raco puede contar un poquito de por qué es potente, por qué tiene tanta fuerza. Sí, principalmente tiene mucha potencia y mucha adopción porque es muy fácilmente leíble e interpretable lo que estamos haciendo. Al no de ser tan de bajo nivel, un lenguaje de programación de tan bajo nivel en el que uno tiene que indicarle al lenguaje cosas muy concretas, muy el paso a paso, sino que tiene un nivel un poco mayor de abstracción a través de cómo se configuran las funciones y demás. Eso le da mucha potencia. Y también la principal potencia es que tiene una amplia comunidad que lo usa, que lo apoya, y al ser de código abierto va nutriendo el lenguaje. O sea, todas las funcionalidades de Python
están abiertas, están publicadas. Cualquier usuario puede hacer sugerencias de mejora de eso o hacer sus propios, lo que se llama paquetes, y elaborar su propio código y funciones de Python y disponibilizar para cualquiera de una manera muy fácil. Voy a sumar una cuestión, Sí. perdón, con respecto a eso, que es que hay un aprendizaje colectivo y colaborativo cuando aprendes un lenguaje de programación y cuando empezás a meterte en el mundo de las ciencias de la computación. De ahora en más, ustedes, los que se anoten en el curso claramente, o bueno, los que sigan su camino, si quieren aprender un lenguaje, no lo van a hacer de forma aislada e individual, se van a encontrar con 32 millones de problemas y van a consultar, buscar, googlear, encontrar cómo otras personas lo resolvieron, van a participar en foros, van a ver las respuestas, las distintas alternativas y soluciones que tuvieron los múltiples usuarios en todo el mundo para resolver ese mismo problema. No van a estar solos en su computadora 10 horas tratando de resolverlo solo, sino que de alguna u otra manera van a llegar a un nivel en donde ustedes también van a aportar una solución alternativa a ese problema que tuvieron. Entonces, nosotros como cientistas sociales, en donde tenemos esa mirada más colectiva, colaborativa, el aprendizaje colectivo de grupo, acá lo van a vivir más que nunca. O por lo menos así me pasó a mí, personalmente. Sí, totalmente. Hay que saber igual por dónde transitar. Muchas veces uno puede ser un poco... puede ser un poco... le genera un poco de rechazo, nada, que en un lenguaje le imprime un error todo rojo que parece que te está gritando, o gente que hace lo que se llama gatekeeping, digamos, algunos pueden programar, otros no pueden programar. Pero sí, más prima lo que cuenta Zacarías, digamos. Y todos los problemas que uno tiene a la hora de programar, Python o dentro del lenguaje, ya los tuvo alguien, ya los consultó, ya le dieron muchas respuestas posibles. Y nada, prácticamente programar es tener Google a mano e ir googleando cada 2x3 las cosas. Pero nunca tuve una vez en mi vida que me haya puesto a programar y me haya salido todo sin googlear, es imposible. Y bueno, por muchas razones hoy es un estándar en ciencia de datos, debe ser el lenguaje número 1 usado, .R también. Y no solo se usa en ciencia de datos Python, sino que se usa para desarrollo de aplicaciones, sobre todo en la parte backend, pero frontend también, para automatizar procesos, para hacer QA, o sea, análisis de calidad de una aplicación, de una web. Tiene muchos usos, no solo se restringe a las diferentes aplicaciones de la ciencia de datos, que ya son muchísimas. Es por eso que está muy vivo el lenguaje, para usarlo tanta gente para diferentes usos. Tiene un feedback y una mejora constante. Así que bueno, creo que, Raquito, ya repasamos todos los temas que queríamos. Me parece que es momento de que abramos a preguntas y respuestas, y además los quiero ver, quiero dejar de compartir pantalla. Así que, permiso. Presentando, dejar de compartir. Bueno, ahora sí. No sé si tienen consultas tanto de lo que vimos, hablamos, como dudas previas o lo que fuera. Pueden escribirlas o desmutearse. Sino igual, no sé si queda nuestro contacto de último para que nos lo hagan. Muchas veces cae la tecla posteriormente. Era inevitable esa pregunta. Ah, sí. Es una gran pregunta. Y hay mucha gente que lo usa un poco como un clásico, ¿no? Como una dualidad. Yo personalmente uso los dos. Creo que Python tiene un poco de ventaja de que muy en la frontera de conocimiento las cosas de ciencia de datos se implementan primero en Python hoy en día y no para todos los casos, y después llegan a R. Perfecto, sí, prendan la cámara y el micrófono a preguntar, anímense, ¿no? Bienvenidos. Tiene muchas ventajas y desventajas. R tiene una interfaz que es muy, muy copada. Bueno, facilita mucho a la hora de codear, que se llama RStudio.
Es una interfaz que se monta sobre el lenguaje de programación, que es donde nosotros escribimos nuestro código, que está muy bueno, pero Python tiene muchas opciones así también. Python, R tal vez lo que tiene es muy enfocado únicamente a ciencia de datos. Se puede usar para otros usos, pero Python en eso es mucho más amplio, digamos. Hay desarrolladores que no conocen de ciencia de datos que usan Python como herramienta diaria. Entonces hay mucho generado en torno al lenguaje. Pero no hay ni uno ni otro. Yo uso los dos dependiendo que tengo más ganas de usar. O si encuentro un ejemplo de Python, implemento en Python. Si encuentro un ejemplo de R, implemento en R. Y también varía el tipo de desafío de problema que tengan. Va a haber problemas que tengan que ver con más de estadística tradicional, en donde capaz les convenga utilizar más R, que igual los dos lenguajes son, a ver, no son complejos de aprender, la sintaxis en algunas cuestiones es parecida, pero no son sintaxis difíciles, las van a poder sacar rápidamente. Pero de vuelta, tiene que ver más con el tipo de desafío de problema con el cual se está enfrentando. Si tienen una perspectiva más computacional, posiblemente utilicen más Python. Si tienen una perspectiva más de análisis de datos, que es algo que también lo puedes hacer en Python, capaz vayan a usar R y también, como dice Raco, a veces van a encontrar que encuentran, el problema que tienen lo encuentran mucho más fácil en R o lo encuentran mucho más fácil en Python. Depende. Sí, además se puede usar Python desde R, se puede, o sea, como castear al otro lenguaje, se puede y viceversa. Y la verdad y es los que entornos de desarrollo lo permiten también. Sí, cambian la sintaxis de algunas cosas, pero en cuanto a técnicas, casi todo lo que se puede hacer en R se puede hacer en Python y viceversa. Y si no se puede, es cuestión de que alguien le agarre el capricho de decir, che, no se puede hacer en R y lo implementa para R y al revés. Sí, Python está disponible en todos los sistemas operativos. Yo lo he usado en Linux, en Mac, en Windows. ¿Alguna bibliografía que recomienden que tengan que ver con la implementación, programación y estudios sociales? Sí, ahora no se me ocurre ninguna así en concreto. Bueno, sí, miren. Acá tengo una de simulación que me llevó hace 20 días sobre simulación de complejos, de sistemas adaptativos complejos en redes sociales, en ciencias sociales. Que nada, está implementado los ejemplos que tiene casualmente en R. Pero bueno, acá estamos para hacer en el cursito los ejemplos en Python, ¿no, Raco? Sí, sí, eso hay mucha bibliografía para ambos. Y adaptada para cientistas sociales. Ahora se me viene en la cabeza un libro de un colega argentino que es muy bueno, que es R para políticas públicas o cientistas sociales, no me acuerdo, Antonio Vázquez Cruz. Es una buena bibliografía para empezar, está en R, pero hay un montón. Así. Ahí puse el nombre para que lo puedan tener. Igual una recomendación personal, y acá creo que Ramiro va a coincidir, es programar, es practicar, es meter las manos en el barro hasta el fondo, sin miedo a ensuciarse. Es como hay que ensuciarse todo el tiempo. Bueno, no es que no tienen que leer, está perfecto, hay que leer, y más como cientistas sociales hay que alimentar como esa curiosidad intelectual, pero acá es práctica, horas, sentarse hasta que las cosas salgan. Porque después al final funcionan. Que eso también es un cambio de paradigma, es acostumbrarse a que las cosas en algún momento tienen que funcionar. El código tiene que funcionar. Y eso, como jugar al fútbol, se logra con la práctica. O como jugar al backgammon. Un libro que está muy recomendado de Python en inglés, pero creo que tiene una versión en español, en castellano, si no me equivoco. Es de que les mandé el link, Python Data Science Handbook. Está muy bueno, pero la verdad es que hay material casi infinito y es un poco para el gusto de cada uno. Si empiezan a leer algo y les parece muy engorroso, que les cuesta, o sea, todo el proceso les va a parecer un poco engorroso naturalmente. Después le encuentran el gusto en general, pero no se estanquen, no se casen con un curso, ni con un libro, ni con una plataforma prueben diferentes alternativas. Hola. Hola. Tengo una pregunta.
¿Van a usar en el curso Jupyter? O Jupyter, no sé. Jupyter Notebook, sí, es la IDE más conocida de Python. Sí, es una posibilidad. Algo que solemos usar con Zacarías en las clases es lo que se llama Google Colab, que es como, ¿Ya? sí, las notebooks de Jupyter, pero online, que se pueden compartir y se pueden modificar colaborativamente. Es uno de los productos de Google que está muy bueno para eso. Que facilita además, sí, pero sí vamos a contar también cómo usar Jupyter Notebook. vamos a contar cómo se usan las IDEs de los entornos de desarrollo, cuáles son los más utilizados. Visual Y, Studio es otro muy usado. claro, y también cómo principalmente vamos a usar Google Colab, porque es como usar un Google Doc, pero para escribir código, en donde vamos a poder compartir, lo pueden publicar, lo pueden adjuntar, es trabajar todo en la nube de Google. Cosa que el único requisito es tener una cuenta de Gmail. Tenés una cuenta de Gmail, se terminó, te pones a programar en Python y compartís tus notebooks. Para Así facilitar, digamos, cuestiones de instalación y eso, pero obviamente vamos a enseñar cómo tenerlo localmente, digamos, en cada una de nuestras PCs para usarlo independientemente de la conexión de internet y con los beneficios de tener un entorno de desarrollo propio y no Google Colab, que igual es una bomba. Google Colab está buenísimo, pero... Sí. Perdón, yo me tengo que retirar por un compromiso personal. Ramiro va a quedar contestando sus preguntas, que además sabe muchísimo más que yo. No, Y les va a responder mucho mejor. Así que, nada, me despido, los dejo con Raco y espero verlos la semana que viene en el inicio. Chau, chau. Chau, Saca. Benjamín pregunta si es necesario tener conocimiento previo en programación para tomar el curso. No, está hecho para eso, para que alguien desde cero lo pueda tomar sin ningún conocimiento previo. Si alguien tiene conocimiento previo, le va a servir repasar algunas cosas o tal vez incorporar muchas que no sabía. A mí me ha pasado, tuve que hacer muchos cursos introductorios. Pensaba que iba a hacer un curso introductorio y decía, bueno, yo tal vez ya lo sé. Y no, aprendía cosas nuevas. Pero si no hace falta ningún... Y está un poco orientado a cómo tal vez Saca y yo aprendimos de una forma a programar y lo adaptamos a cómo nos hubiese gustado que como cientistas sociales nos enseñen ciertas cosas de Python y de la ciencia de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? Igualmente, no sé si... Te voy a llamar Estación. Estación, no sé si después quieren dejar nuestros contactos para que nos haga una pregunta en particular o lo que fuera. O le pueden hacer directamente a Estación y él nos redirige. Sí, cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir y nosotros les contestamos apenas podamos. Esta charla igual también va a quedar, como les dije en un principio, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver. También ayer hicimos una charla sobre R. Y el lunes hicimos una clase abierta práctica de QGIS, por si también les interesa. Muy buenas herramientas las dos. Las uso constantemente, tanto en QGIS como R, como Python. Ese es el correo, Natalia, contacto@estacilastorre.cl. Y también pueden revisar el programa en la página del curso, que se las voy a mandar por acá. Y aprovechen de hacer algunas preguntas si le quedan pendientes, que está Ramiro para contestar sus preguntas, ya sea del curso o sea de por qué programar en Python. Vivi pregunta, además de conocimiento previo, ¿se necesita algo más que computador y cuenta en Gmail para tomar este curso? No, conexión a internet. Computador, conexión a internet, cuenta en Gmail, que es lo único necesario. Bueno, no sé si ganas, pueden probar y ver si les pica el bichito, pero sí, esos son los requerimientos más. ¿Cómo será el sistema de evaluaciones del curso? Con prácticas, evaluaciones de cada
cada clase, y luego algún ejercicio integrador de estos conocimientos. Va a haber 2 cursos que van a estar muy relacionados. Uno introductorio de cero de Python, más del lenguaje de programación en sí, y de cómo hacer análisis de datos con eso, y después un poco más de aplicaciones de ciencia de datos, que se va a basar mucho en el conocimiento del curso 1, digamos, para cómo se aplica eso. Pero en el programa está bastante todo tipificado. Sí, eso también nos gustaría explicar, que esto corresponde a un ciclo de 2 cursos, uno de introducción y uno de Machine Learning aplicado a Python. Exacto. Entonces, si ustedes toman el primero, pueden seguir con el segundo, o directamente, si ya tienen conocimiento en Python, empezar con el segundo curso. Totalmente. Nosotros esta es la primera vez que hacemos este curso. Nos habían pedido mucha gente de las ciencias sociales algún curso de Python enfocado a las ciencias sociales. Por eso estamos trabajando con Ramiro y Zacarías, que ellos tienen un curso en Argentina específico sobre estos temas. Exacto. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren comentar Claro. algo sobre... El curso va a ser sincrónico, digamos, en vivo. Empieza los miércoles, el 19, ¿no? De abril, si no me equivoco. No tengo la fecha justo en mente. Empieza el próximo miércoles 14 de abril y son de 7 de la tarde a 10 de la noche, son 3 horas. Y este curso de introducción son 5 sesiones, todos los miércoles. Luego hacemos una pausa y comenzamos con el de Machine Learning aplicado a ciencias sociales. Para la gente que está en México, lo que hacemos también son grabar las clases y quedan en un drive disponibles a todos los participantes, que pueden ahí verlo cuando ustedes quieran. Alejandra hace una pregunta que es: ¿el levantamiento de datos es solo por redes sociales o hay más plataformas donde obtener datos? No, redes sociales es una alternativa. En los cursos vamos a mostrar varias alternativas de las mismas. Zacarías y yo trabajamos anteriormente en nuestros actuales trabajos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Argentina, en la parte de datos abiertos. Tiene un portal de datos abiertos donde publican, no sé, por ejemplo, todos los viajes de bicicleta del sistema de bicicletas públicas, las localizaciones de todos los colectivos donde están. Y bueno, así un set de muchos datasets. Esa es otra fuente para ejemplificar, pero cada vez hay más datos de diferentes fuentes y cada vez hay una tendencia más a hacerlos públicos y abiertos y accesibles. Pero no, mencionamos redes sociales porque es muy lineal la relación entre un análisis de datos de redes sociales con análisis de las ciencias sociales, digamos, que es muy ejemplificador, pero hay muchas alternativas. Bueno, no sé si hay más preguntas, yo creo que parece que no. Si quieren hacer otra pregunta, ahora es el momento. Si no, nos despedimos, dejamos de grabar y los invitamos a participar